gusto de que estén hoy acá, bueno, acompañada por el doctor Zaffaroni, por el doctor Ferreira, por los amigos que lo acompañan en esta visita a nuestra provincia. En el día de mañana, a las 19 horas, se va a llevar a cabo una charla por parte del doctor Zaffaroni y el doctor Ferreira, quienes han querido venir a nuestra provincia a acompañarlo al gobernador en su discurso de apertura de las sesiones en la Cámara de Diputados. Así que agradecida por la presencia y queda a disposición de ustedes para cualquier consulta y pregunta en este momento difícil que vive nuestro país. Muchísimas gracias. Zaffaroni, ¿cómo vuelve La Rioja y cuál es su impresión en esta etapa de esta charla que va a dar mañana? Bueno, lo de mañana es una charla, en fin, naturalmente no podemos obviar la situación real, pero en general no, voy a hablar sobre colonialismo, sobre el juego ideológico que estamos nosotros viviendo en este momento, que da la impresión, me quedo en el plano ideológico, estamos desconcertados, porque normalmente hemos tenido gobiernos de todos los colores políticos, cada gobierno tiene un sistema de ideas, más o menos, uno puede estar de acuerdo, estar en contra, ponerse en crítico, pero más o menos siempre hay eso que se llama ideología en el sentido positivo de la expresión, como sistema de ideas, no ideología como encubrimiento en un sentido marxista, como unas ciertas ideas. Y hoy nos desconcierta el hecho de que no hay una ideología. Hay unos panfletos mal leídos de los famosos economistas austríacos, de von Hayek, de von Mises, que en realidad históricamente no inventaron nada nuevo. Las cosas que dicen ellos, y fundamentalmente algo que estamos escuchando que se repite, que no hay que sacarle a unos para darle a otros, sino que hay que dejar que se concentre la riqueza para que se desparrame. Son tesis que están sostenidas por la Suprema Corte de los Estados Unidos de fines del siglo XIX, de 1880, 1890. Luego, ¿qué pasó en Estados Unidos? Bueno, esa corte se fueron renovando las cortes, esa jurisprudencia se fue revirtiendo y se revierte en la jurisprudencia de la Corte norteamericana, ¿no? Se revierte finalmente cuando la empuja Roosevelt para poder armonizar su New Deal. Es decir, se convierte en algo más o menos keynesiano, de intervención, de distribución, con lo cual Estados Unidos empieza a salir de la crisis del año 29. Frente a Roosevelt se lo considera en ese momento más o menos el Perón norteamericano, le estoy simplificando las cosas, pero en la vereda de enfrente se paran los famosos economistas austríacos, que no hacen más que revertir las tesis de la propia Suprema Corte de Estados Unidos anterior a Roosevelt. Bueno, no sé, hoy vemos eso, pero no es una ideología, se repiten dos panfletos. Realmente lo que se lee y los millones de panfletos ese de Camino de Servidumbre de von Hayek y de la mentalidad anticapitalista de von Mises no son trabajos económicos, son panfletos de carácter político. Más aún, el señor von Hayek fue intelectualmente un deshonesto. El trabajo de él, que se reparte por miles y millones se repartido, es el Camino de Servidumbre, etc. Es un trabajo que él lo publica en el año 44. Uno lo va leyendo y se va dando cuenta que es contra Stalin, pero no menciona a Stalin. Y llega a la barbaridad de decir que Hitler y Mussolini eran socialistas.
lo reedita en el año 47 y dice, sí, me dijeron que no mencionaba a Stalin, y no lo mencionaba porque entonces era nuestro aliado. Bueno, esa es la calidad ideológica de las cosas que estamos escuchando. No me refiero a los hechos, me refiero a la ideología. Y por otra parte, otras cosas que me llaman poderosamente la atención: el presidente va a Estados Unidos a meterse en la interna de la elección norteamericana y abraza al que todo indicaría que va a ser el candidato republicano, a Trump. Yo veo que a Trump cuando se le acerca se le hace un cacho así, bueno, no sé. No me entiendan mal lo que voy a decir, por favor. Hago abstracción del personaje. Hagamos abstracción del personaje. Trump es un proteccionista. Trump le dice a las corporaciones transnacionales, vengan a producir en Estados Unidos, quiero reindustrializar el país. Déjense de explotar la mano de obra esclava o barata de la periferia y vengan a producir acá. Reindustrialicemos. Yo no entiendo cómo alguien que pretende eliminar todos los controles va y se abraza con alguien que quiere poner nuevos controles. Honestamente, hago abstracción del personaje, no me entiendan mal, pero si yo fuera trabajador en Estados Unidos, creo que votaría Trump. Bueno, entonces, el desconcierto que nos produce no saber a dónde vamos, es el asunto. Esa es la impresión que ven ustedes. Desde un punto de vista ideológico, no sé para dónde va esto. Veo, sí, decir, bueno, hay que ajustar al máximo a costa de cualquier cosa, pero es una medida que no sé en qué programa se inserta, en qué visión se inserta, a dónde va. No tiene rumbo. No lo entiendo. ¿Esta etapa de quién depende? ¿De la dirigencia o de la sociedad que reacciona? Naturalmente que hay una dirigencia que está haciendo esto. Yo no le puedo decir que sean todos los argentinos, hubo un 44% de argentinos que dijo, no, mire, vamos a hacer otra cosa, qué sé yo, de cualquier manera. Tampoco ignoro que esto no se produjo por generación espontánea, sino que hubo errores anteriores, sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, ahora hay un desconcierto también, que lo veo en una oposición que se queda, que está ahí frente a... Nos entretienen con cosas que no tienen nada que ver, con cosas secundarias, vamos a sacar el idioma inclusivo, vamos a cerrar el INADI, todo el mundo discute eso, mientras están pasando otras cosas que son mucho más graves porque son estructurales, ¿no? Y con respecto a los DNU, ¿cómo lo analiza? El DNU es un disparate, el DNU es un verdadero disparate. Decreto de necesidad y urgencia. Yo fui constituyente en el 94 en Santa Fe, no estábamos muy de acuerdo con la regulación del DNU, pero de cualquier manera se puso en caso de necesidad y urgencia. Necesidad y urgencia se entiende. Una necesidad y urgencia que todos lo vemos como necesidad y urgencia. Una guerra, un terremoto, una sequía que produce un desastre. Sí, pero... Yo no veo ninguna urgencia, salvo una urgencia ideológica, incoherente, de decir, porque si alguien me puede decir qué urgencia hay en resolver si los clubes de fútbol pueden ser o no sociedad anónima, yo se lo agradezco. Pero aparte un DNU con el cual modifica o se va encima de 50 o 60 leyes, no me acuerdo cuántas son. Sí, modifica directamente 70 leyes. Y no solo eso, sino que pide que le den facultades legislativas durante 4 años, durante todo el mandato. Esto, si no cae en el 29 de la Constitución, le camina por el borde. Es una especie de instigación a los legisladores, a decirnos, denme la suma del poder público. Si no están así, no voy a entrar en una cosa técnica, pero le camina por el bordecito.
Ahora, ¿Cómo ve el tema de que las provincias han recurrido a la justicia? Por ejemplo, en nuestra provincia todavía lamentablemente no se ha expedido la justicia federal, pero digo, ¿cómo lo ve a esto que la justicia no resuelva rápidamente o está siendo cómplice de las situaciones? No me animo a calificar lo de la Corte. Realmente ha pasado algo raro. Nosotros presentamos eso a medianoche. nosotros presentamos la demanda el 28 de diciembre a las 11 de la noche. No por ser el Día de los Inocentes. No, pero es la primera vez, que esto es importante ratificarlo, es la primera vez en 160 años de historia del Poder Judicial en Argentina que un gobernador de una provincia presenta una demanda enjuiciando una política pública del presidente. Es la primera vez. Doctor Zaffaroni vino a acompañar al gobernador Quintela en su inicio de sesiones. Sí. Sí, sí. Otra pregunta. ¿El gobierno nacional pretende una balcanización de Argentina? ¿De alguna manera una separación por todas las iniciativas que ha tomado? Yo creo que estamos volviendo un poco a Bartolomé Mitre, o a Rivadavia, no sé. Corren igual, ¿no? Me parece, sí, Corren corren para el mismo igual. lado. Sí. Me parece que es un embate unitario muy particular. De cualquier manera, tengamos en cuenta que esto tiene una larga historia. Una historia que, si no me equivoco, se remonta a 1930, ¿no? Sí. Es decir, los impuestos básicamente son recaudados por las provincias. Debían ser recaudados por las provincias. Y en un momento dado, cuando las provincias están todas más o menos respondiendo a determinados interventores y no interventores, y bueno, se hace un acuerdo y se dice, no, que recaude el gobierno nacional y después reparta. Eso fue en 1930. Zaffaroni, ¿qué nos puede ampliar sobre las presentaciones que se ha hecho a favor de la provincia de La Rioja por pedido del gobernador de la provincia, Ricardo Quintela? Bueno, no, está todo dicho, la competencia es originaria de la Corte, el procurador se expidió conforme a lo que dice la Constitución, no le quedaba otra, y dice, sí, es competencia originaria, y bueno, la Corte ahora tendría que dar vista al gobierno federal y resolver, ¿no? Sí, a nosotros la semana, perdón, con relación a esto, la semana pasada el gobernador Quintela a nosotros nos pidió que presentásemos un pronto despacho y presentamos, el doctor Zaffaroni y yo, un pronto despacho a la Corte Suprema para que activara el traslado de la demanda al Estado federal y decidiera algo respecto de la medida cautelar que se peticionó. ¿Qué tiempos son de la justicia federal para resolver esto? Lamentablemente la Corte Suprema no tiene términos. O sea que el riojano debería esperar porque lo perjudica directamente a los riojanos con la quita de los fondos que... Pero hay una parte que los beneficia. Hay una parte que los beneficia, es algo que he señalado y que hemos hablado. Nosotros nos sentimos, el doctor y yo, muy honrados por ser representantes de la provincia y porque este es un hecho histórico. O sea, los riojanos y las riojanas, al decidir en la cabeza de su gobernador ir a defender los bienes y los derechos de los argentinos, por ahí quizá usted se sienta mal porque no hay una respuesta, pero la historia constitucional de los países es muy importante y la Argentina federal va a seguir existiendo y este gobierno va a pasar, el gobierno federal va a pasar a la historia y en la historia va a quedar que la provincia de La Rioja fue hasta ahora la única que hackeó en globo el decreto 70/23 ante el resultado de la Corte. ¿Cómo se lee lo que pasó con Chubut, que el juez federal del lugar es la que da una posición distinta a lo que se espera de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, creo que Chubut equivocó el camino, ¿no? En torno a esto, pienso igual, Chubut. Digo, ¿tuvieron la posibilidad o tuvo usted la posibilidad de poder dialogar con el resto de los gobernadores que se encuentran uno que otro también en situaciones parecidas? No, de hecho, el que nos llamó fue el doctor Quintela. Nosotros no nos animamos ni siquiera a sugerírselo. Fue él el que tomó la iniciativa. ¿Deberían, viendo la situación, deberían el resto de los gobernadores hacer lo mismo?
Yo creo que la solución que hay, dado el conflicto que se les plantea, por lo menos en las provincias patagónicas, es irse directamente a la competencia originaria de la Corte, ¿no? Por eso digo que creo que Chubut erró el camino. Sí, Chubut, las dos medidas llamadas autosatisfactivas que se dieron esta semana y la semana pasada, a nuestro juicio son caminos equivocados. Hay que ir a discutir a la competencia originaria de la Corte. Si yo no entiendo mal la pregunta que usted está haciendo, me parece que la metapregunta es por qué el resto de los gobernadores No hacen lo propio. no hacen. Bueno, lo que pasa es que nosotros le respondemos como abogados, Sí. es decir, a quien tuvimos el honor, Pero a se dio quien más peso que nosotros varias provincias hagan... Claro, pero nosotros tuvimos el honor de recibir al gobernador de la provincia de La Rioja, quien es el representante legal de la provincia, y estamos persuadidos y sentimos que él lo hace en nombre de toda la ciudadanía riojana, que él vino. Entonces nosotros también nos sentimos honrados por ser abogados de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Pero deberían tener un cierto asesoramiento, digo, de repente ahí podría darse este acercamiento, como aunque sea una inquietud del resto de los gobernadores. Es una cuestión de carácter político. Entiendo, pero... No es jurídica, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Jurídicamente cualquiera sabe leyendo la Constitución de que si hay un conflicto entre una provincia y el Estado federal, la competencia es originaria de la Corte Suprema. Sí. Zaffaroni, hablando de la convención constituyente que se está desarrollando en la provincia de La Rioja, ¿cuál es su reflexión o qué aporte se puede hacer? Porque estamos hablando de varios temas puntuales que se han desarrollado. ¿Qué conocimiento tiene al respecto? Bueno, hemos trabajado un poco... Sí, precisamente la relación con los riojanos viene de muy lejos, porque hace muchos años, en plena pandemia, fuimos convocados por Adamasa, por el gobernador. Ya habíamos empezado las conversaciones por Zoom, ¿se acuerda, Sí, Raúl? sí, Que hablábamos por Zoom y que nos habían prometido que nos iban a invitar a La Rioja, que íbamos a comer y muchas cosas más. Por eso Bueno, venimos a cobrar el y asado vinimos que nunca a- habíamos cobrado. Finalmente, No. Ha llegado el día, todavía no hemos visto al gobernador, sí hemos visto a las autoridades de la Convención Constituyente, sí, hemos trabajado y el motivo, digamos, de la presencia mañana es ante la Convención Constituyente y estamos perfectamente al tanto de todos los temas que ustedes están discutiendo. Con la siguiente cuestión, ustedes tienen una de las primeras constituciones de la Argentina, ustedes son una de las provincias fundadoras de la Argentina, y al ser unas provincias fundadoras son los pactos preexistentes, anteriores al Estado federal. Por eso nosotros también nos sentimos doblemente honrados por esta razón de que a nosotros nos inviten como asesores honorarios de la Convención Constituyente, que la presidenta del cuerpo nos haya designado. Y el marco de convención, que el tema suyo me llama democracia y reforma. ¿Quién nos puede sintetizar a lo que se vive hoy en este tema? Bueno, básicamente lo que ha señalado el doctor Zaffaroni, yo lo que puedo señalar desde el punto de vista federal, no desde el punto de vista nacional, estamos viviendo una etapa completamente inédita en la República Argentina. Nunca nadie imaginó esta situación y es una persona, el presidente de la República, que desea fervientemente ejercer la suma del poder público, un poder despótico, arbitrario, autocrático, y una situación que puede llevar a un desmadre del sistema democrático que Zaffaroni y otros constituyentes instalaron como cláusula mágica en el artículo 36 de la Constitución Federal. La Argentina está en un momento bisagra realmente porque tenemos que hacer valer la totalidad de las instituciones frente a un presidente que no tiene problemas en decir que él puede gobernar sin Congreso y sin relación con los gobernadores, algo inédito. Y recordar algo que dijimos en la demanda y que lo dijimos públicamente. La Argentina es la única constitución del planeta que dice que los gobernadores son agentes naturales del gobierno federal para cumplir y hacer cumplir la Constitución. Hacer cumplir la Constitución significa la distribución de las funciones, la separación de cada uno de los poderes, la dignidad de las personas y precisamente cuidar la democracia, de la que hablaba el maestro Zaffaroni recién, cuyo atentado fue en el 30. Voy a decir algo. Lo que acaba de decir Gustavo es exacto, pero ¿por qué se puede producir esto? Y cuando dije que hay errores anteriores, no solo me refiero a algunos errores políticos, etcétera, eso es cuestión de la política. No, me refiero a que nuestra política falló en atender a la institucionalidad. Se desentendió de las instituciones. Nosotros tenemos un poder judicial insólito.
único en el mundo. Y no me vengan con que es el modelo argentino. No es ni el modelo europeo, ni es el modelo norteamericano, ni es el modelo mixto de América Latina, es un desastre. Tenemos una Corte Suprema de 4 jueces. No existe en el mundo, esto existe solamente en la República Argentina. Tenemos una Constitución conforme a la cual no tenemos casación. Tenemos códigos únicos con 25 posibles interpretaciones distintas y no hay nadie que las unifique. La jurisprudencia constitucional de nuestra Corte Suprema, el control de constitucionalidad, llega hasta la Corte dice esta ley es inconstitucional. ¿Qué efecto tiene? No se aplica en el caso. Después cada juez sigue diciendo lo que quiere, porque no tenemos el stare decisis norteamericano. Estas no son defectos que los descubro yo ahora. Estos defectos estaban corregidos en la Constitución de 1949. Y yo cuando se hizo la Constitución del 49 estaba haciendo palote, no fui a decirle a Sampaio poner el estado de quisis y la... Bueno, entonces han pasado años, nadie se ocupó de eso, estos defectos se han puesto de relieve muchísimas veces. Cuando era ministro de la Corte varias veces dije esta Corte necesita 15 jueces. Ahora resulta que, y lo dije porque me pasé 11 años dictando sentencias, firmando sentencias de materias que no conozco. Ya. No es una cuestión, sí es cierto, bueno, son 10.000 firmas por año, no sé qué barbaridad hay, pero no es una cuestión de tiempo solo, es una cuestión de conocimientos. Si yo me hago cargo de anular las leyes, las sentencias que considero injustas, arbitrarias, y me meto en todas las ramas del derecho, y tengo que conocer la rama que estoy decidiendo. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué? 4 ministros de la Corte, sí, está bien. Que uno llega a la Corte, pone la mano en la Biblia, así juro, y baja el Espíritu Santo y de la ciencia infusa de todas las materias. ¿Ustedes saben cómo se trabaja dentro de la Corte? Vienen montones de carpetitas. Estos son remisiones. Estos son 280, no me interesa, significa eso. Y uno pone el gancho y tiene un equipito que lo revisó antes, pero yo no lo revisé personalmente. Yo llego a la Corte después de más de 20 años de juez. Está bien, uno delega, sí, pero una cosa es que le delegue a alguien, después lea el proyecto y lo corrige porque sabe la materia. Otra cosa es que alguien le traiga un proyecto, uno lo mire y dice, ¿estás seguro de lo que escribiste? Entonces esos papelitos, cuando tienen el número de firmas correspondiente, pasan a un acuerdo 2 veces por semana en una mesa, donde pasan ya en limpio con un papelito que dice no firma el doctor fulano, no firma la doctora Mengano. Entonces estamos conversando y firmando y de repente alguien cuando estamos conversando se distrae y pone una firma. Uy, se me fue una firma. No se preocupe, doctor, se lo pasa a un nuevo libro. Y al final se le pregunta al secretario, hoy firmamos algo trascendente porque nos va a preguntar el periodismo. ¿Ustedes creen que puede funcionar un poder judicial así? Y le digo la experiencia de 11 años, donde tuve que acomodarme la cabeza y no sé, los elefantes que se me habrán pasado por delante. Bueno, entonces si esto se observó y se dijo, y la política bien, gracias. Raúl, a eso lo que quisiera añadir es lo siguiente, porque en todo caso que lo cuente usted, ¿no? En varias visitas acá a La Rioja he escuchado que ustedes hablan de la riojanidad, así que quiero referirme a esa riojanidad que también expresan ustedes política y afectivamente. El hecho de que es la única provincia que se ha presentado a la Corte a defender el tipo de Estado constitucional, la democracia, la división de poderes y la racionalidad de los actos de gobierno, esta causa tramita en competencia originaria, que no es
el 99% del trabajo que habló el maestro es en la competencia extraordinaria. Esto está en la competencia originaria, que es otro sitio de la Corte muy pequeño, donde hay muy pocas causas. Sí, esas se conocen. Eso es lo que yo quería que usted lo diga. Quería que usted lo diga. Todas se conocen. Las otras son lo de los pobres infelices que llegan con su reclamo. No, mire que la barbaridad, me sacaron de una... Quería que lo diga él. Me dejaron afuera de la herencia, soy hijo, en fin, esas son las otras. Pero esta, no, está claro, esta la trascendente sí se miran, claro. Y la competencia originaria, naturalmente, sí. Que son muy poquitas. Sí. Por mí, la última pregunta. ¿Qué opiniones merece los dichos de ayer del periodista Luis Majul acerca de la posibilidad de intervención de la provincia? Bueno, si cada vez que una provincia demanda al Estado federal, el presidente va a intervenir la provincia, me parece que... Pues, ¿cuál es el motivo de intervención de la provincia? ¿Que lo demanda ante la Corte? Bueno, está ejerciendo un derecho el gobernador, simplemente. Bueno, eso, la Corte dirá que tiene razón o que no tiene razón, ya lo veremos. Pero no es un motivo de intervención, por supuesto. Incluso Majul no es un personaje muy inteligente, normalmente, no es el más inteligente de los periodistas. Tengan en cuenta que la demanda que presentaron los riojanos en la Corte ha seguido todo el circuito, ha tenido por presentada, los han tenido por parte, Sí. se han constituido se ha corrido traslado a la Procuración, se ha formado incidente de la medida cautelar, es decir, la causa está tramitando de acuerdo a todos los... ¿Se ha despedido el procurador? Se ha despedido el procurador. Es decir, por eso nosotros la semana pasada el gobernador nos dijo, bueno, presenten protodespacho, presentamos protodespacho. Nosotros ya no tenemos nada que hacer. Lo tiene que hacer la Corte Suprema. Pero no se puede acusar a los riojanos de haber hecho una presentación fuera del derecho, sino todo lo contrario, dentro del derecho. Ada, ¿qué significa para ustedes como convencional constituyente la visita del doctor Zaffaroni? Bueno, la verdad que para nosotros es muy importante que nos acompañen en esta oportunidad. Como él dijo, ellos vienen acompañándonos también en todo este proceso de la reforma constitucional. No nos olvidemos que el gobernador de la provincia apenas asumió en su primera gestión, uno de los temas que le rondaba en su cabeza era el tema de la reforma de nuestra constitución en la provincia. Por lo tanto, no es un tema que lo venimos trabajando desde ahora, lo venimos trabajando desde la primera gestión del gobernador y sobre todo que sigue pensando el gobernador y nosotros, los convencionales, los y las convencionales, de que esta sea la mejor constitución y acorde a una sociedad con más derechos, con más posibilidades, que sirva para todos y todas los riojanos. Entonces, la presencia tanto de Raúl como de Gustavo en nuestra provincia, de personas de la envergadura y del trabajo que han desarrollado durante su carrera en las temáticas de derechos humanos, para nosotros es muy importante. Así que doblemente agradecidas de que en este momento político ellos estén acá en nuestra provincia. ¿Es abierto al público? Es totalmente abierto al público, así que bueno, aprovechamos para reiterar el día y la hora, que va a ser mañana primero, en el Día de la Autonomía de nuestra provincia, a las 19 horas en el Paseo Cultural, en el Salón Coti Agoscarreño, Gustavo Ferreira y el doctor Raúl Zaffaroni nos van a brindar toda su experiencia y sabiduría en estas temáticas que, como bien lo han planteado, tienen que ver tanto con el momento político como el tema de la reforma constitucional. Antes que se retiren, en el carácter de vicepresidente de esta convención, agradecerles por la presidencia. Hoy nos despertamos esta mañana y lo hablábamos con la presidenta y lo hablábamos con los convencionales, con mucho dolor y muchísima tristeza, como los medios nacionales, no tan solo Majul, atacaban de manera directa y concreta no tan solo al gobernador de la provincia, sino a la provincia de La Rioja. Y esto coincide casualmente con dos eximios de las leyes, no tan solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y este es el camino, la institucionalidad, para hacer un reclamo. Nosotros estamos haciendo un reclamo ante el gobierno nacional que se nos devuelva lo que nos corresponda. Ellos tienen como reclamo atacar, castigar a quienes no piensan diferente. Por eso, esta provincia es una provincia netamente democrática,
completamente federal, una convención que pretende dar y otorgar derechos fundamentalmente a los que menos tienen. Pero no quiero que se retiren sin saber que esta convención, el 50% son mujeres y el resto son varones. Ya hay paridad de género en esta convención y eso lo vamos a transformar en ley a través de esta convención constituyente. Por eso es un honor inmenso que nos estén acompañando a nosotros, que estén acompañando la lucha de la provincia, pero fundamentalmente de nuestro gobernador. Porque nuestra provincia puede ser muy chica, pero yo les puedo decir lo siguiente, que la cabeza del Chacho en Olta, ni la muerte de Facundo Quiroga en Barraco y Arco, no es en vano. Acá hay un pueblo que va a pelear por lo que corresponde, pero teniendo en cuenta la institucionalidad y nunca el agravio y la calumnia como viene haciendo los que adhieren a este personaje, no voy a faltar, al presidente Milei. Nada más, gracias. Yo quiero hacer una pregunta. Recientemente, bueno, aparte de lo que está directamente vinculado con lo que estaba planteando y con lo que en la reforma se va a discutir también sobre la libertad de expresión, y recientemente el mismo Zaffaroni ha padecido una campaña de posverdad en redes sociales, al igual que se está acechando a la provincia, ¿no? O sea, la cantidad de información basura que está circulando es muy grande, pero sin embargo no deja de ser esencial el ejercicio de la prensa libre. Entonces me gustaría conocer su opinión al respecto del debate que todavía nosotros tenemos pendiente dentro de esta reforma constitucional. Bueno, a mí realmente todo lo que pueda hacer limitación de contenidos es algo que me molesta. Nunca que alguno me diga que cualquier cosa, etcétera. Bueno, estoy acostumbrado. Y cuando uno toma alguna posición pública, tiene que estar dispuesto a que pasen esas cosas. No me afectan. Bueno, diga lo que quiera. Tampoco me voy a ir a querellarlo. Tenemos algunas cosas raras en nuestro país, que frente a una injuria hubo en alguna provincia nuestra 2 personas privadas de libertad 2 meses, ¿no? Sí, el caso de Jujuy. La injuria es un delito de acción privada. La difamación es un delito de acción privada, no hay prisión preventiva. Cuidado. ¿Cómo se lee eso? Y eso se lee porque hay una provincia donde hay un poder judicial que parece que son todos parientes. Bueno, y se lee el caso de Milagro Sala, que le siguen descubriendo delitos ahora, qué sé yo. Bueno. Hace más de 5 años que está preso. Bueno, entonces, insisto en algo, nuestra política ha producido finalmente este presidente, pero como resultado de varios errores que no solo son políticos, sino que también hay que imputarle la grave omisión de ocuparse del perfeccionamiento de la institucionalidad. Entonces, claro, si tenemos instituciones que fallan, instituciones como esto que estoy diciendo del Poder Judicial, pero no es solo eso, y bueno, qué sé yo, por los agujeros de institucionalidad, cuando uno proyecta una constitución, etcétera, tiene que ponerse mentalmente en la posición de que está proyectando normas que están previendo que un día puede llegar el peor. No que lleguen los mejores, porque llegan los mejores, cuando tenemos los altares, está todo fenómeno, los héroes, no. Y si no piensa en esos términos y se produce un agujero de institucionalidad, tarde o temprano el peor llega. Sí. Es eso lo que ha pasado. Nuestra política ha fallado, y no me refiero a un solo color político, ha fallado en cuanto a institucionalidad. ¿Sí? No le importó la institucionalidad, dijo, bueno, voy a aprovechar yo el agujero como puedo. Y a veces lo aprovechó y otras veces dejó un agujero donde pasó lo que tenía que pasar. ¿Y tiene salida toda esta situación? Digamos? Sí, por supuesto que tiene salida. Espero que la salida sea lo menos costosa posible y sobre todo que no sea violenta, porque la violencia
la violencia sabemos quiénes son los que ponen los cadáveres siempre. Espero que no, pero sí salida tiene. El pueblo argentino no va a desaparecer, la provincia de La Rioja no va a desaparecer, no vamos a desaparecer, qué sé yo. ¿Quién? ¿Qué sé yo? No me pregunten quién, porque nunca lo sabemos. ¿Cómo aparece una conducción en la Argentina? ¿Qué sé yo? No lo sé. Es una cosa rara, no sé si Dios es argentino, qué sé yo, pero no tengo idea. ¿Qué sé? El Papa es argentino. El Papa es argentino, digo, no sé, pero bueno, qué sé yo, no sé. Desde el punto de vista jurídico... Muchacho, ¿Perón quién era en 1944? ¿Qué sé yo? 45, ¿sabes? Néstor, ¿quién era? Desde la base jurídica, el ejemplo lo están dando ustedes, los riojanos, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Impugno una política del presidente en la Corte Suprema. Reformo mi Constitución de acuerdo a los mecanismos establecidos por la propia Constitución. Los riojanos están dando un ejemplo a toda la República Argentina.